Wally Tonali, bueno, estamos en esta clase de buscar qué es eso del juicio clínico. Y entonces, la clase anterior habíamos platicado sobre cuáles eran los elementos del juicio clínico. Y platicábamos que el juicio clínico se compone de muchas cosas, pero podríamos mencionar tres clásicas. El punto número uno es la comparación estocástica. Y la comparación estocástica quiere decir que comparo uno contra el otro. Por ejemplo, en prueba diagnóstica, comparo un diagnóstico contra un estándar de oro. En el caso de un factor de riesgo es con y sin el factor de riesgo. En el caso de un tratamiento es el tratamiento A contra el tratamiento B. Y eso casi siempre se resuelve utilizando estadística, con una prueba estadística con el valor de P. Y después teníamos el otro punto que es la relevancia clínica. La relevancia clínica es qué tanto funciona, qué tanto, o sea, ya sabemos que sí funciona, pero queremos saber si funciona mucho, poquito, nada, y eso casi siempre lo vemos con riesgos relativos o con reducción absoluta de riesgo o con número necesario de tratar. Y la tercera es una que le llamamos Gestalt, tipo Gestalt. Y con Gestalt lo único que quiero que recuerden es que si yo les muestro una foto, ustedes pueden decir es un león. Si yo les muestro una imagen, ustedes pueden utilizar su mente y decir que les recuerda algo así, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el ejemplo de la Gestalt es esta conclusión muy común que dice el piso está mojado porque lo más probable es que haya llovido, ¿no? Es porque venga del agua de lluvia. Entonces uno empieza a hacer esas aseveraciones. Y entonces, ahora sí, le voy a dar la palabra al equipo que está en el departamento de motilidad, del Instituto Nacional de Nutrición. Doctores, entonces, ¿qué es ustedes para, acá tengo preguntas, voy a resolver las preguntas en un momento más. Bueno, las voy a resolver de una vez. Alguien pregunta, Sofía Martínez dice, ¿es riesgo relativo o razón de riesgos? Se puede decir de las dos maneras dependiendo de tu ascendencia. Si eres muy españoleta, dices razón de momios. Si eres muy gringo, odds radio. Si eres mexica, riesgo relativo. Si eres del Instituto Nacional de Salud Pública, razón de riesgos, pero todo es la misma circunstancia. Entonces, es la misma ecuación. Pero bueno, regresando al punto ¿qué es el juicio clínico entonces, estimado departamento de motilidad del instituto? ¿Qué les suena? ¿Qué podrían decirle a sus colegas? Pues bueno, pudiera ser esta capacidad de tomar alguna decisión y esto basado en conocimiento previo, experiencia, investigación, etcétera. Y a veces ignorancia, ¿no? A veces no sabe uno nada y uno dice, pues me parece que no, me parece que sí, que es como esta parte intuitiva que tiene el médico. Pero el juicio clínico es, ¿le doy o no le doy? ¿Lo uso o no lo uso? ¿No? El juicio clínico es algo que tenemos que usar en el día a día, es algo que uno como médico no nos permite, tenemos que hacerlo, no hay otra opción. ¿Se entiende por qué no hay otra opción, Daniel Azamar? ¿Por qué no hay otra opción del juicio clínico? O sea, este compromiso que tenemos nosotros, ¿qué pasa en ese momento, en ese cara a cara de los pacientes? Creo que Daniel no tiene micrófono. Sí, ya está ahí. Ya tienes micrófono. Ahora sí, te damos la palabra. Pues es que el paciente llega con algún problema y busca que se le dé algún tipo de solución, ¿no? Y nosotros pues se la podemos dar pues basándonos en el conocimiento previo y en el contexto del paciente, pues podemos tomar alguna decisión que pueda ayudar al paciente. Alfonso, ¿cuántas veces no sé si te ha pasado a ti, estamos aquí en Petit Comité, pero ¿no te ha pasado que en ocasiones no sabes la respuesta a que darle al paciente? Sí es común que pase. ¿Y qué haces? Pues hay varias opciones. O sea, una es preguntarle a alguien más que tenga más experiencia en el tema.
Otra es pues ponerte a buscarlo con las habilidades que has adquirido para buscar, digamos, información dirigida del caso. Y otra, pues si no sabes, pues es apoyarte de algún otro estudio diagnóstico, pero pues hay que saber también qué pedir. Ok. Y ahora sí te doy la palabra, estimada Abduaris. Entonces, este es un complejo en donde tenemos que entender que nosotros los médicos somos más socráticos que, que hipocráticos. Socrático quiero decir que no sabemos muchas cosas, como lo dijo Alfonso, y hay que ir a leerlos. Entonces, esto quiere decir que el juicio clínico se basa en qué se basa, cuál es la base que tiene este juicio clínico. Chin, ya no tienes micrófono. No tienes micrófono. No te escuchamos. Perdón, ya, ahora sí. Ok, yo creo que ya se han mencionado algunos aspectos en los que se basa el juicio clínico, que está básicamente fundamentado en el conocimiento previo, en la experiencia que ya mencionaron, en la información ofrecida por el paciente, en nuestro caso, que somos médicos, y en la evidencia científica disponible. Y todo eso en un segundo, ¿no? Todo eso en el momento que estoy en la consulta, todo eso entra a la cabeza, se mueve y, y chin. Entonces, yo lo que les decía es que este es un trabajo en equipo. Es decir, lo que no ve uno, ve otro, y entonces en este trabajo en equipo casi siempre el juicio clínico se hace con lo que los demás dan. Es decir, por ejemplo, si hay un tratamiento, por ejemplo, neumonía, yo que hice pediatría, nosotros, todo el mundo sabía cuál era el cartabón de los pacientes que llegaban con neumonía. Decía, bueno, si trae neumonía, luego entonces hay que darle penicilina, aunque la neumonía es una enfermedad viral, ¿no? Nosotros dábamos penicilina prácticamente a todos. Es decir, a veces es como son unas prácticas de conjunto, unas prácticas gregarias. Uno hace lo que hacen los demás, ¿no? Lo que dice la guía de práctica clínica, ¿no? Lo que dice mi jefe, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, vamos a intentar leer este artículo, vamos a intentar leer este artículo e intentar ver cómo puede mover nuestro juicio clínico este artículo. Primero, ¿cuál sería la pregunta de investigación, estimado Abraham Ramos? ¿Cuál sería aquí la pregunta de investigación? Sería ¿cuál es la prevalencia de síntomas gastrointestinales somatomorfos después de una infección por SARS-CoV-2? Ok, ¿y eso cómo modifica tu juicio clínico? O sea, ¿cuáles son los síntomas somatomorfos de los pacientes que tuvieron SARS-CoV-2, digamos que 5 meses después? ¿Para qué te ayudaría a ti a la práctica clínica? Para que tengamos un patrón más que pueda ser utilizado en un futuro para identificar problemas en pacientes que previamente no habríamos considerado. Uh-huh, uh-huh. Adrián, ¿tú qué opinas? ¿Para qué te serviría? Ay, no, Adrián no está con nosotros. Le voy a dar la palabra al grupo, al equipo de motilidad. ¿A ustedes para qué les serviría esto? Porque podrían poner un escenario clínico. Por ejemplo, Abraham decía, uy, pues puede ser que a futuro venga un paciente, pero ustedes ahorita, ¿de qué les serviría? ¿Cuál sería esta decisión presente-ausente que les ayudaría a este artículo? Pues sí, si un paciente que tiene la infección y que se presenta con diarrea, como muchos pacientes, entonces le voy a decir que a lo mejor esta diarrea puede ser normal que persista todavía unos meses después de la infección inicial. Y que no se debe de tomar nada, ¿no? O sea, no se preocupe, esta diarrea es normal, usted no se tome nada, tómelo con calma, ¿no? Entonces, o harías alguna otra cosa más, estimada Optu.
si a través, por ejemplo, de un estudio clínico como, vamos a suponer, como lo que sugiere esto, tenemos un prototipo del comportamiento de los síntomas secundarios al COVID, y si estos encajan con lo que está refiriendo el paciente, pues ahí nos ahorraríamos de hacer más pruebas diagnósticas, y nos ayudaría a asociarlo a la infección por SARS-CoV-2. Buenísimo. Entonces tú dices, si yo sé que algo está así, ya no le mando a hacer más pruebas al paciente, ya no lo hago gastar, y listo. Aquí abajo de Abnar tengo a quien tengo, a Daniel Azamar. ¿Para alguna otra cosa más? O alguien que quiera, que vea este artículo como para que le pueda ayudar a alguna otra cosa extra. ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces empezaríamos vamos a intentar leer el artículo. Entonces, el artículo lo primero que empezaríamos es a desmenuzarlo. Entonces, el primer punto es, ¿cuál es el estado basal de estos pacientes? ¿Cuál sería el estado basal de estos pacientes? Pues son pacientes que tuvieron COVID, o sea, a través de una PCR positiva, que es lo que mencionan ellos solamente. Y sin antecedente de enfermedades gastrointestinales importantes como enfermedad inflamatoria, intestino irritable, etc. Y compararlos con un grupo control que parece que eran médicos o personal de ahí mismo del hospital italiano que tenían una PCR negativa. Ok, entonces podríamos decir entonces que el estado basal son pacientes sanos. Sí, o sea que no tenían ninguna otra alteración, ¿no? Ese sería nuestro primer escenario. El escenario es paciente completamente sano. Entonces aquí voy a poner yo una bolita así. Y entonces estos son pacientes sanos. ¡Ay, Dios! No se ve. Y entonces estos pacientes sanos no puede ser. Ya, listo. Estos pacientes sanos, nosotros tenemos la primera cuestión que sería la comparación estocástica de comparar a sanos contra sujetos que tuvieron COVID-19. ¿Están de acuerdo? El comparador es tener una enfermedad versus no tenerla. Y el desenlace, ¿cuál es el que les ayudaría a ustedes a tomar una decisión clínica? ¿Cuál sería el desenlace? Dice aquí, Doctor, ¿yo puedo hacer ahí un comentario? Claro, Alfonso. Ahí en este artículo, ahí que pone COVID-19 contra sanos, Sí. creo que más bien yo pondría PCR positiva contra PCR negativa, porque, o sea, en ningún momento explica el artículo, o sea, los controles son personas del hospital, o sea, muchos trabajadores que se hicieron la PCR y resultó negativa, pero no podemos estar completamente seguros, una, que haya sido un falso negativo de la PCR de COVID, y otra, que hayan tenido otras infecciones que no sean COVID. Porque incluso si ven en la gráfica de síntomas, un poco más del 10% de los pacientes que tuvieron una PCR negativa, por alguna razón tenían fiebre. Entonces, una es que haya sido un falso negativo de la PCR y otra que hayan tenido algún otro tipo de infección. Buenísimo. Entonces, nada más, o sea, ni siquiera estamos diciendo que sean pacientes con una PCR con COVID tal cual, sino que tuvieran la PCR positiva o PCR negativa. Eso cambia, estimado Adrián, Alfredo, perdón. Esto cambia tu concepto, o sea, que este artículo te ayudaría a hacer un buen pronóstico de los pacientes que tuvieron COVID-19, ¿o no? ¿Me podría repetir la pregunta? Es que entiendo que si, o sea, teniendo estos brazos que propone Alfonso, ¿podría modificar mi práctica clínica? Sí, tu juicio clínico. O sea, ya que ves el artículo así, dices, bueno,
cuando empezamos a leer el título decíamos, bueno, pues este artículo me puede servir para darle un pronóstico al paciente, para decirle, pues tiene diarrea, o tiene estos síntomas somatomórficos, pero son normales, señor, no se preocupe, váyase usted tranquilo. Pero ahora, Alfonso nos propone que no era COVID-19, no era la enfermedad de COVID-19, sino que era solamente ser PCR positivo, ¿no? O sea, tener el virus positivo. ¿Modificaría tu pensamiento clínico? ¿Pensaría tu juicio clínico? ¿Y por qué? Sí, ya que Alfonso aclaró, pues bueno, como estas propuestas de brazos, pues muy probablemente sería población que veríamos de forma ambulatoria y que haciendo pues tal vez ya sea un esquema de tratamiento empírico aislado o los estudios pues que correspondan a los factores de riesgo de cada paciente, podamos comentar eso, que pues estuvo expuesto a un cuadro de COVID y que sabemos que hasta 5 meses pueden persistir esos síntomas sin que sea sobreagregado a otra infección o a otro problema fisiopatológico. Correcto. Entonces, no, pero nada más sería a mí una respuesta sí, no. ¿Se modifica tu pensamiento clínico o no? ¿O está bien? Sí. Sí se modifica. O sea, ¿tomarías en cuenta este estudio o no? Sí, sería de interés para mí. Sí sería de interés. Ok, ¿y cuál es el desenlace, estimado Alfonso, de este estudio? Pues a los 5 meses comparan los que tuvieron el resultado de la PCR positiva contra los que tuvieron PCR negativa. Ajá, con pero una ¿cuáles son los escala datos? ¿Cuál es el outcome, el desenlace? Pues los síntomas. Los síntomas. Los síntomas gastrointestinales y somatomorfos. ¿Te parecería bien si le ponemos con síntomas y sin síntomas? Sí. ¿Sí? O sea, en el entendido de que yo quiero saber si los pacientes que tuvieron COVID, tuvieron más síntomas que los que no tuvieron, perdón, no, los que tuvieron PCR positivo versus los que tuvieron PCR negativo. ¿Esto queda claro? ¿Sí? Entonces, aquí empezaríamos el primer punto con la parte de la estadística estocástica. Entonces, si solamente habláramos de lo estocástico, ¿de cuánto debería de ser el valor de P entre estos dos grupos? ¿De cuánto esperaríamos el valor de P? Menos de 0.05. ¿Y eso qué significaría? Obduaris. Si es menos del 5%. ¿Qué significaría eso? Para ti, ¿qué significaría? Bueno, yo tenía... Sí, adelante. Sí, en el departamento de motilidad. O sea, ahí el significado de la PC era que es un menos del 5% probabilidad que sea como el azar, exacto. Ok. Que entonces esto lo podríamos interpretar como porcentaje. Entonces, cuando nosotros decimos la P, decimos cuál es la probabilidad de que esto se deba al azar. Si la probabilidad es de 1, ¿cuál es la probabilidad de que se deba al azar? 100%. 100%. Si la probabilidad es de ¿qué te gusta? De 5, de 0.5, ¿cuánto sería la probabilidad? 50%. Ok, de que se deba al azar. Pero no, entonces nosotros queremos que sea menos de 0.5, es decir, que sea que tengamos nosotros un 0.05% de que esto se deba al azar. ¿Sí? ¿Esto nos ayuda? ¿Y en qué nos ayuda? ¿Quién quisiera platicar? O sea, ¿en qué nos ayuda esta parte estocástica? Que decir, bueno, la diferencia que existe no se debe al azar. ¿Qué tanto nos ayuda? Adrián.
Adrián Torres, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué tanto nos ayuda la P? Pues nos ayuda sobre todo a distinguir si eso es algo aleatorio, o sea, si es algo meramente por la suerte o si en verdad hay o si la intervención en verdad tiene un efecto, ¿no? Esa es la primera parte del pensamiento científico. La primera parte del pensamiento científico, a lo cual le llamamos estocástico, es que los pacientes que tienen PCR positivo son distintos a los que tienen PCR negativo, ¿ok? Ese sería como un primer escenario. O sea, lo primerito, la puerta de entrada, lo primero que debemos de pensar es que tengan un valor de P que sea menor de 0.05, ¿no? Eso sería como lo primeritititito que teníamos que pensar. Muy bien. ¿Y cuál sería el segundo paso? ¿Cuál sería el segundo paso? Bueno, ¿qué les parece si el segundo paso lo ponemos el de la relevancia clínica? ¿Qué tanto es tantito? ¿No? Entonces, en esta parte de la relevancia clínica, voy a empezar a trabajar. Voy a empezar a trabajar la relevancia clínica con porcentajes, si les parece bien. ¿Qué porcentaje de pacientes creerían ustedes que serían relevantes? Permítanme un segundito. Ya está. Es que me están llamando por teléfono. Dame un segundito. Listo. Entonces, ¿qué porcentaje, en este caso, les parecería a ustedes relevante? ¿Qué porcentaje de pacientes con síntomas les parecería que fuera relevante? Voy a pensar, voy a ponerles aquí un ejemplo. Entonces, aquí voy a poner que se estudiaron a 100 pacientes con PCR positiva. Y otra más. Y en el otro lado, con PCR negativa, fueron otros 100 pacientes. Imagínense que los que tienen PCR negativa tuvieran, ¿qué porcentaje de sujetos les da diarrea? O sea, así sanos, que ustedes que tengan estos síntomas somatomorfos 5 meses después. O sea, ¿qué porcentaje de los pacientes normales que ustedes ven tienen diarrea o síntomas somatomórficos? Sin pensar en el COVID-19, imagínense en el 2018 que les hiciera esta pregunta. Oscar Juárez, ¿cómo qué porcentaje te gusta? O el departamento de motilidad, ustedes deben de saber, claro, pues ahí tienen esos datos así a la mano, o sea, qué porcentajes de sujetos les da diarrea o les dan síntomas somatomórficos. Sin COVID, pues, o sea, aislados del COVID. 10%. Un 10% de los sujetos les va a dar, muy bien. Perfecto. Entonces aquí pondríamos el 10%, que es lo que se espera, ¿ok? 10 de 100 y acá pondríamos, obviamente, 90. Excelente. Ahora, si yo le atribuyera que el COVID es muy malo y que va a dar más datos somatomórficos, ¿qué tanto crees tú que le agregarías acá arriba? Si aquí son 10, acá ¿cuánto sería para su pensamiento clínico, Oscar Juárez? Para decir, claro, el COVID-19 o el PCR positivo provoca síndromes somatomórficos a 5 meses. ¿Qué tanto te gustaría? ¿El doble, el triple, el quíntuple, 10 veces más? ¿Cuánto te gustaría? Perdón, no para había visto decir que mi micrófono no se estaba abierto. 50%.
50%. ¿Cuánto es el 50% de 10? Sí, bueno, 5 veces. ¿Cómo? 5, 10, 50 es 5 veces 10. Okay. Entonces, si yo, el doble, estarían de acuerdo, el doble de pacientes sería 20. ¿Están de acuerdo? Sí. El doble del 10% sería 20%, ¿cierto? ¿Oscar? Sí. Y entonces, si tú dices un 50%, sería 15%. 15% más, ¿cierto? Ok, sí. ¿O te gustaría el doble? El doble. El doble, bien. Entonces. Ok, entonces, si fuera el doble, ¿qué es lo que discutirías? ¿Qué es lo que le dirías al paciente? Ay, no se preocupe usted, señor, pues mire, el COVID, ¿o cómo le dirías al paciente? ¿Cuál sería tu lenguaje que harías con este paciente? ¿Cómo le dirías? ¿O qué le dirías si esto fuera cierto? Considerando que fuese un paciente previamente sano, que tuvo PCR positivo para COVID y que he tenido un seguimiento igual o menor a 5 meses y ya he descartado otras causas infecciosas o a lo que sea prudente a su cuadro clínico, podría comentarle que puede ser secundario a su infección por COVID. Ok. ¿Y si fuera de un 15%? ¿No lo tomarías en cuenta? O sea, si no saliera esto, pues, si no fuera 20, si no fuera 15%. ¿Sí me explicó aquí? Sí, es que en realidad ahí el tamaño del efecto, pues, no sé, o sea, será más importante para estudios próximos, pero para modificar la actividad clínica, pues, no es una maniobra. No tengo como una dosis efecto. En realidad es como responder una pregunta dicotómica. Y ya que descarté lo prudente, y aunque fuera 50% más de riesgo en relación a personas sin el PCR positivo, pues ya dejaría de hacer un protocolo, de extender el protocolo de estudio y podríamos darle vigilancia clínica pues, por los 5 meses. Ok, bueno, entonces a Oscar lo que nos acaba de decir es que Oscar no tomaría en cuenta este estudio porque no hay una cifra que le sea a él útil para poder decir que esto es. Pero en el departamento de motilidad, ustedes habían dicho que sí les sería útil el artículo, ¿no? O sea, para dar pronóstico a los pacientes. Sí, tal vez si el riesgo fuera, o sea, digamos, porque el decirle, tienes 1.5 veces más riesgo de tener estos síntomas o 2 veces, o sea, tal vez si fuera más el valor, o sea, más de 2 veces, no sé, tal vez en ese punto sí pudiera tener algo de significancia. Esta es la parte importante del juicio clínico. ¿Cuál sería el valor que a mí me podría ayudar? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería este valor que me haría a mí cambiar mi juicio clínico? Es decir, decirle, no, pues mire, aquí lo que podríamos decir es, desde el punto de vista estocástico, es, la diarrea sí se asocia, la diarrea después de 5 meses o los síntomas somatomórficos sí se asocian a COVID o no se asocian. Oscar nos dice, no, yo de todas maneras ni lo tomaría en cuenta porque yo haría primero todo mi descarte clínico y no lo tomaría en cuenta. Pero ustedes en el de motilidad intestinal, ¿cuánto les sería? ¿Qué tanto es tantito? O sea, la parte estocástica, ok, bien. O sea, sí se asocia. Pero ¿qué tanto se asocia? ¿Sería importante o no sería importante? Tal vez un 30. Un 30%. ¿O 3 veces más? Sí, tres veces más. Si aquí arriba dijiste que es un 30%, son 3 veces más, ¿cierto? De acuerdo. ¿Ok? Y entonces, como ustedes saben, vamos a ver una de las fórmulas de relevancia clínica. La fórmula número 1 de relevancia clínica para este estudio, que parece que es un estudio de corte, podría ser el riesgo relativo.
Y el riesgo relativo es la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los observados, ¿cierto? Y entonces, aquí, ¿cuánto sería? 0.3 entre 0.1. ¿Cuánto es esto? Pues el 3. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 30. Claro, el riesgo relativo es de 3. ¿Qué significa? Que esto es, podríamos ponerlo en reducción de riesgo relativo, y en reducción de riesgo relativo, ¿cómo lo interpretaríamos? ¿Se acuerdan de la fórmula? Claro, ¿no? 1 menos riesgo relativo. Y esto lo multiplicó por 100 para poderlo platicar quizás en forma de porcentaje. Entonces aquí yo diría que 1 menos 3 es igual a 2, entonces esto sería 200% más de riesgo de tener síntomas gastrointestinales que los que no tuvieron COVID, ¿sí? Y todavía hay otras maneras de entenderlo, ¿no? Otra manera de entenderlo podría ser la reducción absoluta de riesgo. Y entonces la reducción absoluta de riesgo quiere decir que es la incidencia de los que tuvieron, de los que son observados, menos la incidencia de los expuestos. Y esto es igual a, bueno, 30 menos 10 es igual a un 20%, ¿sí? Y con esto puedo sacar el número necesario a tratar, como ustedes saben, ¿no? Y el número necesario a tratar es 1 entre R a R, ¿correcto? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que tenemos formas de, antes de empezar a leer el artículo, de decir cuánto me ayudaría a mí a cambiar mi práctica clínica. El escenario conformista sería decir, pues lo leo y a ver qué sale, ¿sí? Entonces, yo tengo que decir qué es lo que me motivaría a mí para poder cambiarlo. Y entonces, ahora sí, ya que tengo todo esto, vamos a intentar leer el abstract. ¿Qué les parece si me ayudan, si Alfonso Fernández nos ayuda a leer el abstract? Venga. Ok. Primero dice en los antecedentes que las infecciones gastrointestinales representan un factor de riesgo para síntomas gastrointestinales funcionales y somatomorfos. Entonces, que ellos investigaron la prevalencia y riesgo relativo de síntomas gastrointestinales y somatomorfos 5 meses después de la infección por SARS-CoV-2 comparado contra una corte control. Buenísimo. Entonces, a ellos también les interesaban estos datos de riesgo relativo, ¿no? Entonces, a ellos también les interesaba decir cuáles iban a ser estos datos de riesgo relativo en función de que casi todas las infecciones gastrointestinales son un factor de riesgo, como el caso de COVID, para tener alteraciones funcionales y y alteraciones somatomórficas extraintestinales. Entonces, vamos en el mismo carril. Ahora, Adrián Torres, ¿podrías leer métodos? ¿Qué fue lo que hicieron? Sí, en los métodos dice que 164 pacientes infectados con SARS-CoV-2 y 183 controles respondieron a una encuesta online acerca de los síntomas y signos durante la fase aguda de la infección y después de 4.8 más menos 0.3 meses. La presencia y la severidad de los síntomas gastrointestinales, somatización, ansiedad y depresión fueron registrados en cuestionarios estandarizados. La forma de la presencia de, o la, sí, la forma de las heces, el síndrome de intestino irritable, fueron también evaluados y dice cualquier asociación entre la exposición a la infección y los síntomas fue evaluado calculando el riesgo relativo crudo y ajustado y los scores y las diferencias de los scores con un intervalo de confianza del 95%.
Ok, entonces si ellos evaluaron, como nosotros queríamos, buscar este riesgo relativo que nosotros buscamos, que sea de más de 3, pero ellos además hicieron la diferencia de medias del score. ¿Les serviría a ustedes para su práctica clínica encontrar si hubieron diferencias en el score, o lo que les importaban es la presencia o ausencia de los síntomas somatomorfos? O sea, creo que sí puede ser importante porque, y como lo dice el abstract, o sea, es muy diferente el tener síntomas leves, que probablemente no tengan ninguna implicación clínica, a que si lo ves en un puntaje que sí hay una diferencia franca, pues bueno, ya tal vez te puedo hablar de que sí la diferencia de síntomas es mucho más relevante para el paciente, o Perfecto. tiene más implicación en Ok, la calidad entonces dices, bueno, quizás este riesgo relativo de tener y no tener no me gusta tanto, sino debe tener síntomas francos, síntomas de a de veras, ¿no? ¿De cuánto esperarían? ¿Alguien conoce el score que hicieron aquí? ¿Ustedes lo utilizan? ¿El score que utilizaron en este estudio? ¿Leyeron el artículo? ¿Lo utilizan allí Sí, en los... vi el cuestionario, se llama SAGIS. De hecho, pusieron como 3 o 4 cuestionarios, pero no son cuestionarios para la consulta, son series de hasta 30 preguntas con escalas tipo Likert. Entonces, al menos en la consulta de aquí del instituto no nos da la oportunidad de utilizarlos, pero ya los hemos comentado para otras sesiones de temas similares. Ok, entonces Oscar dice que no, Nanain, o sea, ese score no ayudó. Obdi, Abraham Ramos, ¿tú qué opinas con los scores? Los scores que utilizaron. Pues son útiles para propósitos de investigación, o sea, puede ser que no sean tan utilizados en la consulta, pero si queremos encontrar si hay una diferencia significativa, sí vale la pena utilizarlos. Entonces, Abraham lo que dice es que utiliza ahora su parte de la Gestalt. Dice, no se utilizan en la clínica, pero podría ser que yo, de la información que obtengo de ese score, lo pueda asociar a mi práctica clínica, ¿sí? ¿Sí se entiende esta parte de la Gestalt? La Gestalt quiere decir, investigación es distinto a la práctica clínica, sin embargo, puedo obtener algunos puntos de la investigación que me pueden servir para mi práctica diaria. Y entonces, me regreso al departamento de motilidad. Estimados amigos de motilidad, ¿cómo la ven? Y entonces, ¿de cuánto podría ser el score que nos está proponiendo? O sea, Oscar nos dice no, 9, o sea, no la utilizaría. Y Abraham dice sí, porque se utiliza en la práctica clínica, en investigación, pero la puedo utilizar en la clínica. ¿Ustedes qué opinan? Tenemos a dos contrarios. Pues es que si al utilizar un puntaje estamos evaluándolo de forma un poco más objetiva. Ok. ¿De cuánto es el puntaje que te gustaría, no? Entonces, Abraham dice que sí, o sea, sí lo conoce. Entonces, ¿de cuánto sería el puntaje? Para decir, esto está fuerte la onda. Oscar, ¿de cuánto sería el puntaje para decir es grave, no es grave, es leve, moderado? ¿Tú te lo sabes? ¿O alguien se lo sabe? Justo lo estoy checando, pero son 3 scores. Ahorita busco en el escrito y lo comento, pero del último que incluyeron es un corte de todas las preguntas que realizan, mayor a 11. Mayor a 11. O sea, mayor a 11 significa que tiene mucha sintomatología, ¿no? Esto fue el que utilizaron como checklist de síntomas somatomorfos. Ok. Y entonces, ahora les regreso la pregunta al equipo de 4 del departamento de motilidad. Pues entonces no debería más bien de decir con síntomas o sin síntomas a partir del score. ¿No les parece eso que el riesgo relativo debería de ser con síntomas más de 11, ¿no? Y sin síntomas menos de 11. ¿Qué opinan? Pues sí, o sea, creo que sí sería más relevante si toma, o sea, porque sí, yo no conozco bien las encuestas, digo, los cuestionarios, pero sí, si tomamos el punto de corte que
asumo que ese punto de corte es como clínicamente relevante, pues sí sería mejor, no tanto en la presencia o ausencia de síntomas, sino si sobrepasan esos puntos de corte, tal vez. Ok, entonces esas son las cosas que cuando uno empieza a leer el artículo tiene que irlas analizando poco a poco. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Y entonces, dice aquí resultados claves. Adrián, ¿quieres participar? ¿Quieres ayudarnos a leer, Adrián? ¿Los resultados? Sí, key results. Ajá. Fiebre, disnea, pérdida del gusto, del olfato y peso, diarrea, mialgia, artralgia y astenia fueron reportados por más de 40 pacientes, 40% de los pacientes durante la fase aguda. Comparando con los controles y el riesgo relativo ajustado para diarrea, fatiga crónica y somatización, fue después de la infección fue de 1.88 con un intervalo de confianza al 95% de 0.99 a 3.54, 2.24 con un intervalo de confianza, eso es para fatiga crónica, intervalo de 1.48 a 3.37, y para somatización fue de 3.62 con un intervalo de 0.01 a 6.23. Las secuelas gastrointestinales fueron mayores en pacientes con diarrea durante la fase aguda. Ok, muy bien. Entonces, habíamos acordado que para que este conocimiento nos fuera agradable, tenía que pasar primero la parte de la estadística estocástica. ¿De cuánto le salió la parte de diarrea? Aquí pasó. Sí, está el riesgo relativo en 1.8, pero pasa la unidad del intervalo de confianza. O sea, no es significativo. Entonces, en el caso de la diarrea, no es no significativo. Muy bien. Para el caso de fatiga crónica. Fatiga, ¿qué tal? ¿Cómo les fue en la fatiga? ¿Significativo o no significativo? Significativo. Significativa. Y en el caso de la somatización. También significativo, pero la dispersión de los datos es mucha. Espérate, apenas vamos en el paso 1, ¿no? Entonces, en el paso 1, si solamente hiciéramos nuestro juicio clínico a partir del valor de P, diríamos, ¿qué dirías, Adrián? Solamente utilizando la medicina estocástica, solamente el valor de P. Hola. Oye, ¿te acuerdas de la paciente que me preguntaron que si podíamos adelantar la consulta? Creo que creo que alguien está... Ella tiene trombosis crónica y le hicieron una endoscopía, tiene varices grandes. Adrián, creo que tienes tu micrófono prendido. Gracias, Adrián. En el departamento de motilidad otra vez. Entonces, solamente utilizando la estadística estocástica, solamente la P significativa, ¿qué dirían? ¿Cuál sería su primera conclusión del artículo? Que únicamente los síntomas somatomorfos y la fatiga fueron relevantes al momento de comparar los grupos. Ok, entonces dirías, sí se asocia, pero solamente la diarrea no. La diarrea no, pero la fatiga sí, y los síntomas somatomorfos, eso sí se asocia en los pacientes que tienen PCR a largo plazo, ¿cierto? Y después, el segundo punto que habíamos mencionado, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Pues el primero habíamos dicho que era lo estocástico. ¿Relevancia clínica? Relevancia clínica. Y entonces, en relevancia clínica, ¿cómo nos fue? ¿Cuánto habíamos puesto de límite? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál era nuestro límite para decir que esto funcionaba o no funcionaba? 3 veces más riesgo. 3 veces más, o sea, un riesgo relativo de 3. Y entonces en la relevancia, en el RR, la relevancia clínica, ¿cómo le fue a la diarrea?
Pues mal. No es relevante, ¿no? Porque aunque tuviéramos más tamaño de muestra, el riesgo relativo fue de 1.88. Aunque tuviéramos más tamaño de muestra, es 1.88 y no fue relevante clínicamente, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora, la fatiga. ¡Ay! ¿Qué le pasó a la fatiga? 2.24, pero el intervalo de confianza del 95 va en 3.37. Ay, Alfonso, ¿qué opinas? Pues sí es más significativo al menos que la diarrea. Ok, pero en relevancia clínica, ¿qué te parece? Habíamos acordado que 3 era el punto. Uh-huh. Este fue de 2, pero el intervalo de confianza llega hasta el 3.37. ¿Qué opinas? Ay, Pues sí, está la parte dura. sí podría ser relevante. Para ti sí. Para ti sí. Ajá. ¿Por qué sí? Pues es un dato incluso, se podría decir, confirmatorio, porque se ha visto en otros estudios que los pacientes que tienen COVID pueden tener. Alfonso, eso que tú estás diciendo, que en otros estudios, eso es el tercer paso. Y ese es el paso que le decimos que es la gestalt. Uh-huh. ¿Sí? O sea, tú lo que estás diciendo es, estás haciendo asociaciones entre otros estudios. Correcto. Entonces, eso está bien, pero ese es otro paso. Apenas vamos aquí. Ajá. En la relevancia clínica, habíamos dicho que 3 era el punto. Ajá. Y aquí sale de 2. Pero me dices que sí es relevante. ¿Por qué? Pues como tomamos que el 3 era relevante y el 2 no. O sea, eso ya sería juicio clínico. Sí, pero ya habíamos quedado, Alfonso, ya no manches, ya habíamos, bueno, pues entonces, ya habíamos hecho o sea, si tomamos ese 3, pues no sería relevante. Para ti no sería relevante, ok. Abraham. ¿Sería o no es? Eso no es. Pues sí lo consideraría relevante. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí sería relevante clínicamente? Porque o sea, este intervalo de confianza que se pone implica que para la mayoría de los pacientes en que sí se encontró una asociación, estaba alrededor de 3.6 de riesgo relativo. Claro, porque el resultado real va de 1.48 a 3.37. Entonces, incluye este punto en donde en el departamento de motilidad habían acordado que sí, que era su lugar de relevancia clínica. Entonces, ese intervalo de confianza, Alfonso, sí incluye el 3. ¿Ya viste? ¿Alfonso? Sí. Entonces, sí. como sí incluye el 3, entonces tú podrías decir, bueno, sí, pues sí entró a lo que yo había propuesto inicialmente. ¿Sí? Ahora, ¿y qué te parece ahora? ¿Qué les parece en el departamento de motilidad la parte de la somatización? ¿Qué es eso de la somatización? Pues sí, o sea, el RR sí es arriba de 3, pero llama la atención el intervalo de confianza. Okay. O sea que casi está sobrepasando la unidad. Está bien, bueno, pues está muy pegadito, pero tú dijiste que querías de 3, ¿no? O sea, ahí quizás se podría haber acotado aquí el intervalo de confianza, ¿no? De cuánto quisiéramos que fuera el intervalo de confianza del 95. Como no lo dijimos, ¿qué les parece que lo dejemos así? Que digamos que sí es, porque no lo dijimos inicialmente. ¿Sí te parece? Okay. Aquí 1.01 está casi ahí, ¿no? ¿Y qué pasó con los scores? ¿Quién sabe? Tal vez no se mencionan porque las diferencias en puntaje fueron mínimas, puede ser. Ok, pero bueno, no lo pusieron. Entonces, no lo pusieron y eso habría que discutirlo, ¿no? Y finalmente, vámonos a las consecuencias. Alfonso, ¿nos ayudas a leer las conclusiones y las inferencias?
Dice, los síntomas gastrointestinales leves persisten 5 meses después de la infección de SARS-CoV-2, en particular en pacientes que reportaron diarrea en la fase aguda. Los pacientes infectados tienen un riesgo incrementado de fatiga crónica y síntomas, desórdenes somatomorfos. Esto sostiene la hipótesis de que ambos trastornos funcionales digestivos y somatomorfos, podrían tener un origen biológico común. Buenísimo. Y ahora tú le habías entrado hace ratito a la Gestalt. Entonces, Ajá. la Gestalt quiere decir qué es lo que yo he leído y cuáles son mis implicaciones clínicas que yo he leído. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Con la diarrea. Pues que los pacientes que tienen una infección gastrointestinal, o bueno, puede ser en algunos otros estudios también viene como no gastrointestinal, pueden tener después síntomas gastrointestinales como diarrea. O sea, tienes una infección por E. coli, una infección E. coli enteropatógena, te da diarrea y puedes después continuar con la diarrea incluso meses después. Pero y aquí eso no se ha salió demostrado, o sea, con infecciones con parásitos, virus. Oye, Alfonso, pero aquí no salió significativa y en la relevancia clínica no salió nada. ¿Aún así tú le dirías la diarrea sí se asocia? Pues ponen ellos en los resultados clave que sí pueden tener luego, bueno, más adelante en el estudio dice que los pacientes con COVID que tuvieron diarrea, sí tienen después más diarrea a los 5 meses. Hacen como un análisis post-hoc. Ok, pero a pesar de lo que leímos, con lo que leímos aquí, Alfonso. Ajá. Con lo que leímos, pues diríamos que no es relevante la diarrea en los pacientes con infección con SARS-CoV-2. ¿Fatiga? Fatiga, sí es relevante. ¿Cómo hablarías de la fatiga en un paciente con COVID-19 después de 5 meses? Sí esperaríamos que tuviera más fatiga que alguien que no estuvo enfermo. ¿Por qué? O sea, diríamos que sí es relevante. ¿Pero por qué? Pues sí es hablando en el caso de este estudio, pues como ya lo habíamos comentado, porque el intervalo de confianza cruzó la línea y porque tiene un... Eso es relevancia clínica. Ajá. Cuando hablamos de Gestalt, hablamos de los mecanismos fisiopatológicos que podrían ayudarme a mí a decir que esta fatiga se puede asociar. Respecto a la fatiga, se ha comentado como una de las manifestaciones del síndrome post-COVID que ha sido propuesto en los últimos meses y es uno de los síntomas más frecuentes y de mayor duración. Entonces, en ese contexto, pues sí podríamos considerar que fue también relevante. Buenísimo. Entonces, lo que hacemos con la parte de la Gestalt, le voy a quitar la parte de Gestalt para ponerle la fisiopatología. Fisiopatología o la lectura de otros artículos. ¿Sí? Eso nos ayuda a nosotros a validar. Esto le llamamos también validez externa. Lo de arriba fue validez interna y esto sería la validez externa que me da el estudio. ¿Ok? Abraham, ¿y la somatización? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Pues Abraham? También el intervalo de confianza fue mayor a la unidad. Yo pensaría que sí. Acuérdate que eso fue de la de relevancia clínica, ¿no? Tenías la estocástica, la de relevancia clínica y ahorita estamos en la validez externa, en la fisiopato. En el departamento de motilidad, ¿qué piensan sobre la somatización? También se ha visto que parte de estos síntomas, como cefalea, está relacionado con el síndrome post-COVID, independientemente. Ansiedad, depresión. Ok. Ahora sí, ¿cuál es su veredicto final? Estimado Oscar, ¿cuál es tu veredicto final del artículo? Ya sé que lo leímos ahorita por la cuestión de tiempo, solamente leímos este resumen, o sea, nos faltó leer
todas las tablas y ver que, híjole, que era bien poquito, y estos análisis post-hoc, bien gachos, en donde ni siquiera tenía distribución normal algunos de los datos, y utilizaron valores de P que estaban ahí, ¿no? Entonces, está terrible la parte estadística, ¿no? Pero por lo menos en esta parte de la sintomatología presente ausente, ¿qué pensarías del juicio clínico que te ayuda o no te ayuda este artículo? Estimado Oscar. Continuando con un paciente, pues, previo interrogatorio a los 5 meses post-COVID, si llegara a mencionar fatiga y somatización, podría contemplar que sí, que esos síntomas son secundarios a su infección previa. En contra de que si lo vemos igual en esos 5 meses, bueno, otro paciente y persiste con diarrea, pues ya tendríamos que ampliar o retomar nuestro algoritmo diagnóstico de otras causas de diarrea. Buenísima conclusión. Entonces, si te llega con diarrea, no asumas que es el COVID. Tienes que pensar que es otra cosa, ¿no? Pero si llega con fatiga o somatización, puede ser que si digas es algo post-COVID. ¿Cuáles serían sus palabras finales ahí en el departamento de motilidad? ¿Qué pensarían de cómo les modificó su juicio clínico? ¿Les ayudó a modificar su juicio clínico o no les ayudó? ¿Qué piensan? Pues... ¿Te sirvió? ¿No te sirvió? O tal vez, o sea, sirvió, pero enfocándolo más en los síntomas no gastrointestinales. O sea, que sí, la fatiga y la somatización, pues sí puede ser frecuente en el síndrome post-COVID, pero que de lo gastrointestinal, la verdad, pues no daría mucho caso ese resultado. Y qué gachos, porque ellos utilizaron muchas cosas de gastroenterólogo, ¿no? O sea, estaba como que enfocado a la parte gástrica del estudio, ¿no? Y terminaron hablando de algunas otras cosas. O sea, de hecho, el título como tal eran manifestaciones gastrointestinales funcionales, ¿no? En el título. Y el artículo terminó en otra cosa, ¿no? Entonces, eso es como que muy común, en donde a veces los artículos cambian o sea, tenían un objetivo muy claro hacia lo gastrointestinal no sale y dicen, bueno, pero me salió otra cosa. Y entonces, bueno, sí me sirve, sí sirvió. O sea, yo estoy de acuerdo con Oscar. O sea, Oscar dice, bueno, pues sí. O lo que me sirve es para decir que la diarrea persistente, esa no es asociada a COVID, ¿no? Quizás, ¿no? Entonces, esta es la parte del juicio clínico donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces, híjole, pues para diarrea y para síntomas gastrointestinales parece que no. Pero para otros síntomas, pues pareciera que sí. ¿Cuáles serían tus palabras finales, Doris? Tus palabras finales, ya para irnos. ¿Estás por ahí, Doris? Doctora Díaz. No, ¿no está? Alfonso Fernández, tus palabras finales, tenemos 1 minuto ya para irnos. Corre y se va corriendo. Es que la infección por COVID-19 se puede asociar con algunos síntomas somatomorfos y pues 5 meses después de la infección. ¿Y qué tal los síntomas gastrointestinales? Pues ahí inicialmente leyendo, o sea, lo que revisamos, no pareciera que fuera importante o de relevancia clínica. Excelente. Entonces, parece ser que no son importantes o de relevancia clínica los síntomas gastrointestinales asociados a COVID a largo plazo. A mí lo que me preocupa del artículo es que tenían un objetivo y se fueron a otro distinto, ¿no? Entonces, yo este tipo de artículos, bueno, sí me queda un poquito el mal sabor de que no fueron a lo que querían, ¿no? O sea, que no hicieron lo que habían propuesto, ¿no? Entonces, quizás este sería uno de los artículos que lo tomaría con mucha cautela, ¿sí? Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias y esperamos
lo que nos diga la doctora Sofía para la próxima clase, y espero que les haya servido. Ojalá que les haya servido aterrizar un poquito más estos 3 momentos del juicio clínico. Falta la parte de la experiencia, que ustedes la tienen que tener, esa no se puede modular, esa es propia. Y lo único que quise decirles son la parte estocástica de comparación, la parte de relevancia clínica, que tiene que ver con riesgos relativos, intervalos de confianza del 95%, y finalmente la parte de la fisiopatología o la gestalt, o sea, cómo puedo yo asociar estos datos que yo encontré con lo que yo conozco, ¿no? Entonces, espero que les haya servido. Y bueno, muchísimas gracias por dejármelo grabar. Lo voy a dejar en mi canal de YouTube. Muchas gracias y gracias por su participación. Nos vemos. Gracias.